Hoy en el Anonymous 503 capturan al dueño de Credicash Chalatenango. Gorgojos salen a defender a Gerson Orellana. Marcela Villatoro dio el voto para cadena perpetua. La cadena perpetua es cara. Es su imagen en el canal más peludo del Salvador, Anonymous 503. Que comience el juego. ¿Son pasmados o se hacen los pasmados? Habráse visto gente más tonta. ¡Qué palo! Libérenlo ya. Le exijo que lo libere como salvadoreño. ¿Por dónde se lo pasó? Y mirándote a los ojos. Como un expresidente que inauguró un chorro una vez. Hola amigos y amigas de YouTube. ¿Cómo estamos? Y en este día haremos el resumen importante de la semana, porque no es tan peludo, porque no han ocurrido tantas tonterías, solamente cosas, eventos, sucesos importantes. Así que señores, sin tantas babosadas, démosle con todo. Ya me estoy poniendo nervioso. Muy bien, en primer lugar comencemos con el caso de Credicash de Chalatenango, que bueno, después hablaremos sobre la captura del dueño de ese lugar. Y es que el dueño o ex dueño de Credicash de allá de Chalatenango salió a decir de que él tenía el apoyo del Estado, así como lo oyen. Y es que bueno, muchos gorgojos salieron a decir de que para que vean que Nayib Bukele traicionó al dueño de Credicash después de que él había dicho de que tenía ideas, tenía propuestas para mejorar el transporte del país. Así que bueno, solamente porque digamos tenía el supuesto apoyo del Estado, eso quiere decir de que él podía hacer lo que se le diera la gana. Déjeme decirle que ha sido un apoyo del 100% pues referente a esta transición. Lo que el gobierno local y a través de la Asamblea Legislativa requiere y necesita es que hagamos una renovación, que cambie el país, que ya no sea el transporte de hace 20 años, sino que sea algo mucho mejor, algo que la gente pueda decir, hoy sí tenemos transporte. O sea, nosotros no hacemos las cosas nosotros solos, sino que esto viene en conjunto con las autoridades y somos regulados también. Y sí señores, ese señor antes de su captura también confesó de qué forma consiguió más de 140 buses, así como lo oyen señores, más de 140 buses. Y es que resulta de que él se puso de prestamista y cuando las personas le devolvían el dinero a él con intereses, de esa forma él iba obteniendo esa cantidad de buses y la cantidad de dinero que le decomisaron. Siendo usted el dueño de más de 140 buses modificados de acá de El Salvador, ¿cómo es que inició el sueño de tener una empresa que al final se volvió un imperio en el país? Pues déjeme decirle que fue por una encerrona, por una deuda de un cliente en el negocio que yo tenía. Entonces me dijo él, le doy el bus, me da usted una parte, y fue por eso que inició. Entonces de repente cuando yo compré ese bus me ofrecieron otro. Y yo dije, me dan la facilidad, intentemos. Y poco a poco de repente venían de 3 en 3, de 5 en 5. Cuando vine a sentir a la fecha de ahora, a un año, recién cumplido, a un año es que tenemos las 146 unidades. Así es. ¿En un año? En un año. Y déjenme decirle que primero Dios, el imperio sigue creciendo. Todo el imperio le pertenece al mismo Chalate. ¿Por qué? Porque Chalate es quien confió en mí, sus inversiones. Pero sí señores, Gerson Orellana cayó como Catalino Miranda y después hablaremos sobre eso. Y es que esto es casi igual como ocurrió con COSABI, y es que los acreedores o los afiliados, no sé cómo es que se les llaman, empezaron a reclamar su dinero y ellos no entregaron absolutamente nada. Así que desde ese momento empezaron a sospechar y empezaron las denuncias. Operaba bajo el nombre de Credicash. Aparentemente pues una institución o una empresa financiera que se dedicaba al préstamo de dinero a las personas de Chalatenango. Ha circulado diferente información al respecto en algunas plataformas y entendemos la preocupación, la incertidumbre y en muchos casos la angustia de quienes han confiado su dinero a esta persona. El imputado ha sido identificado como Gerson Adriel Orellana Ayala, quien ha incurrido en los delitos de defraudación a la economía pública, previsto y sancionado en el artículo 240-A del Código Penal,
bajo la modalidad de captación ilegal de fondos del público y lavado de activos, previsto y sancionado en el artículo 40 de la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, ambos delitos en perjuicio del orden socioeconómico y particularmente en perjuicio de cada una de las personas que le confiaron. Mi pinche chosto, güey, ¿dónde está mi dinero? Regrésenmelo. Y sí, señores, desde el año 2020 ese señor ha venido robándose la feria de sus afiliados, de sus acreedores. Y si no creen de que el dinero era ilícito, pues ese maestro lo tenía guardado en su gavetero, lo tenía debajo de su cama, dormía encima de él, lo tenía envuelto en sus calzoncillos. Y tal vez algunos dirán de que posiblemente ese señor estaba inseguro de tenerlo en una caja fuerte, así que por esa razón lo tenía de esa manera, para estar seguro de que ese dinero no se iba a perder. Ahora, ¿quién es esta persona? Esta persona es alguien que tiene antecedentes de estafa que vienen al menos desde el año 2020, un par de casos que se investigaron en la Fiscalía de Chalatenango y precisamente relacionados con negocios no muy claros, no muy transparentes, y que lo llevaron incluso a estar detenido en su momento. Cuando ampliamos un poco más sobre el perfil de esta persona, empezamos a descubrir incluso vinculaciones con la pandilla MS. Y particularmente la figura de él cobra algún nivel de relevancia por cuanto esta empresa también era utilizada para la colocación de préstamos a los comerciantes informales del mercado de la ciudad de Chalatenango y tenemos la sospecha de que algunos de estos dineros que eran distribuidos a manera de préstamos con un interés diario que les cobraban a los comerciantes informales provenía de actividades de extorsión. ¡Qué vergüenza! Y sí, señores, el fiscal anunció la devolución de ese dinero a todas las personas afectadas. Pero con respecto a lo que dicen los gorgojos cerotes de la oposición, pues ahora resulta de que pobrecito Gerson Orellana, la dictadura de Nayib Bukele le ha expropiado todas sus propiedades, así como Catalino Miranda, así como en el caso de Cosavi. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer? Las personas estaban reclamando de que les devolvieran ese dinero, pues ahora resulta de que si el gobierno interviene, si la fiscalía interviene, va a ser expropiación, para que vean que esos majes son unos reverendísimos cerotes que no se les puede tomar en serio. El proceso que estamos ahora en este momento construyendo es identificar con precisión a cada víctima, validar los montos entregados y establecer un mecanismo justo de devolución de todos aquellos dineros que tengan una procedencia lícita. ¿Por qué les menciono esto? Precisamente por los antecedentes que sabemos y se han documentado que poseía esta persona con algunos miembros de pandillas. Ahora, este proceso tomará tiempo. No consideramos que va a ser un tiempo demasiado largo, pero sí estamos obligados a hacerlo de la mejor forma, con transparencia y garantizando equidad para todos. Y por eso le solicitamos también a las víctimas que resguarden cualquier documento que hayan firmado con esta persona. Esto permitirá en el futuro inmediato agilizar el proceso en el momento en que sean citados. Un mensaje de confianza en el sentido de que también cualquier persona que se considere ofendida por las acciones realizadas por Orellana Ayala, pues pueden acudir tanto a cualquiera de las sedes de la Fiscalía General de la República y presentar la denuncia correspondiente, aportando los datos necesarios sobre cuál ha sido la relación. ¡Uy, mucho dinero!
Y cambiando de tema, Marcela Villatoro habló de un video del Plan Cero Ocio. ¿Y por qué razón mencionó este tema? Y es que bueno, en ese momento estaban hablando sobre incorporar la cadena perpetua en este país. Y es que bueno, empezaron a compartir un video de una madre, de una mujer, que salió a decir de que empezaron a compartir un video de uno de los que está en el Plan Cero Ocio, más que todo en el área de pintura, y lo están poniendo como un personaje importante que está cambiando su forma de pensar, pero para ellos es una falta de respeto porque él había hecho cosas terribles en este país. Y es por eso que era importante también tocarles un tema, diputados, que a mí me ha parecido bastante preocupante. Y es que la semana pasada nosotros pudimos ver que llega un plan que se hace de cero ocio y de repente vemos que sale esta persona dentro que era un condenado por violación, trabajando haciendo unas pinturas, y dice que esa es parte del cambio y el proceso que se va a hacer en el país para esas personas. Es bien lamentable porque después de haber visto la fotografía y el video que se había subido por parte de centros penales de este violador, salieron las madres y familia de 2 niñas que esta persona había abusado sexualmente. Una niña de 4 años y una niña de 6 años. Y salen las madres denunciando que ellas creen que sí es cierto, que hay que ayudar a la reinserción. Sin embargo, esta persona tenía una condena de 36 años de prisión, apenas llevaba 5 y ya lo estaban poniendo como una persona ejemplo de cambio. ¿Cómo dices que dijiste? Pero sí, señores, resulta de que la Marcela Villatoro sí dio su voto a favor y también mencionó sobre el caso, otro caso similar. Así que bueno, más adelante les voy a decir algo con respecto a lo que salió a decir esa señora. Pero bueno, en el video pasado yo había dicho de que el partido Arena no había dado su voto a favor. Pues ahora resulta de que en realidad Marcela Villatoro y Francisco Lira sí dieron el voto para la reforma. Y también quería pedirle que se le pida un informe al director del Centros Penales sobre la problemática de la exposición de un violador de 4 o 5 niños en el Plan Cero Ocio en el centro histórico, para que nos informe y nos explique por qué se le permitió a esta persona salir a la plena luz del día y en un lugar donde hay menores y donde estuvieron expuestos por un violador. Como grupo parlamentario nosotros vamos a acompañar esta reforma constitucional, porque no queremos ver a ningún violador suelto en la calle que vuelva a ver la luz del día. Por las víctimas, por sus familias y por la protección de los niños y niñas y de las mujeres que no han tenido respuesta, porque han existido tantas situaciones en este país, nosotros vamos a acompañar. Vaya, vaya, hijo de tu puta. Pero la que sí dio su voto en contra directamente fue la Claudia Ortiz, y esa señora dio la justificación del por qué razón no dio su voto a favor, y es que según Claudia Ortiz, esta reforma es una improvisación, así como lo oyen. Para esa señora todo es una improvisación. Cada vez que llegan con una iniciativa, con una reforma o con algo en la asamblea, ella da su voto en contra porque no es una improvisación. En el tema de salud, no, que es una improvisación. Así que a la próxima, cuando esa señora abra el hocico, mejor no le hagan caso. ¿Por qué razón? Porque hasta ella está improvisando. Sobre esta reforma que se aprobó hoy, no son una política seria ni de justicia ni de seguridad, es una reacción, es una improvisación. A cualquiera se lo pueden llevar preso sin pruebas, a cualquiera se lo pueden llevar preso sin un debido proceso, a cualquiera se lo pueden llevar preso siendo inocente. Eso no lo podemos olvidar, porque estas reformas que hoy le dicen los del gobierno que son para proteger al pueblo, el día de mañana pueden ser usadas en contra de usted
y no habrá quien le defienda. Y esa reforma constitucional pone un sello de cadena perpetua a tantos casos de encarcelamiento de personas inocentes que todos conocemos un caso. Estamos en un país donde la gente tiene miedo de decir lo que piensa sobre la política, de criticar a sus gobernantes, de exigir sus derechos por miedo de irse preso. Realmente en El Salvador nos han hablado los políticos de aumentar penas durante décadas y eso no nos ha dado más justicia. Entonces el reto de nuestro país no es elegir entre el castigo y derechos. Ese no es el reto y eso es lo que nos quieren hacer ver, esa es la manipulación. ¡Neta, me lo juras! Y la Ingrid Escobar se salió a decir de que esta reforma es una cortina de humo, pero la pregunta es, dejando a un lado otra vez el caso del reo del plan Cero Ocio que esa señora mencionó, ¿por qué razón esto es una cortina de humo? ¿Qué es lo que quiere cubrir Nayib Bukele? ¿Será esa investigación de la cual nadie está hablando, solamente estos majes? ¿Será que por esa razón puso esta cortina de humo para que nadie hable sobre este caso? ¿O será que esto es una cortina de humo para que tal vez nadie hable del caso de Credit Cash? Reforma constitucional en el sentido que hoy sí se puede aplicar cadena perpetua. En primer lugar, aún con esta reforma, aún con todas las reformas que le quieran hacer a la Constitución, de criminales de lesa humanidad no bajan. El informe de HIPES y otras organizaciones no van a desaparecer con las reformas. Los procesos siguen igual. En primer lugar. Segundo lugar, miren, si sin reformar la Constitución hacen lo que quieren, esto no nos debe de sorprender, ni nos sorprende, ni nos despeina. Y no tenemos un segundo mandato presidencial inconstitucional sin haber reformado la Constitución. Entonces, esto es una cortina de humo, ¿verdad? En una inmensa incoherencia. Están diciendo que se la van a aplicar a los violadores y sin embargo lo que tenemos es un violador presentado como ejemplar. No obstante, tiene 36 años de prisión. ¡Qué incoherencia más grande! Ya siéntese, señora, por favor. Y según este maestro, no en todo el país habían pandillas, así que por esa razón es completamente estúpido haber implementado el régimen de excepción, porque solamente en ciertos sectores del país, en algún callejón habían pandillas, pero no en todo El Salvador. Todos éramos libres y que habían ciertos sectores bien seguros en donde todos podíamos caminar, como el Escalón, como Antiguo Cuscatlán, esos lugares que obviamente es la gran mayoría de nosotros. Además dice que ¿qué importa haber violentado los derechos a miles y él ha liberado a millones? O sea, de ahí reconoce que hay violación a los derechos humanos, pero como son menos las personas que han sido violentadas sus derechos por el Estado, pero sí ha liberado a millones de las pandillas, que también es otra falacia. No es cierto que las pandillas tenían asediado a todos los salvadoreños. Habían sectores donde sí habían pandillas, por lo menos donde yo vivo no habían pandillas. Aquí logramos tener sano el lugar y así muchas colonias estaban sanas. ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! Y la Ivania Cruz salió a decir de que en El Salvador no hay garantías para los reos capturados en el régimen de excepción, de que pobrecitas las 90,000 personas hay que reinsertarlas en la sociedad para que después salgan como aquellos cerotes que salieron a decir de que porque ponen como héroes a los que están en el plan Cero Ocio, deberían de tenerlos encerrados para que no vean la luz del día, para que después digan de que no, de que pobrecitos. Entonces, ¿en qué estamos? En ese orden público, el tema del buquelismo ha implementado para callar libertad de expresión o una protesta pacífica. Es ahí donde se pretende realizar una situación muy grave. No es nuevo que Bukele intenta gobernar en base a miedo y manipular masas, obviamente, en dar la última alternativa que tiene el país, siempre sea aceptar el régimen de excepción. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que si bien es cierto El Salvador tiene un problema de pandillas y que debe ser combatido el crimen, pero que sin embargo no están ni las leyes secundarias garantizando los estándares internacionales como garantías judiciales.
Sí, se corre el riesgo de que esa figura particularmente, porque acusar a alguien de homicidio y violación sin pruebas va a ser muy difícil, pero el terrorismo puede ser muy ambiguo y ahí es donde se empieza a malutilizar en el contexto de una cadena perpetua. ¡Wow! ¡Qué peligro! Pinche gente estúpida y huevona que no hace nada de su vida. Y Carlos Araujo salió a decir de que la cadena perpetua no va a cambiar nada en el país, así que por esa razón es completamente ridículo de que lo hayan implementado aquí en El Salvador. O sea, si no va a servir de absolutamente nada, entonces ¿por qué están hablando sobre eso? Y también salió a decir de que hay que darle cadena perpetua a los corruptos. En pocas palabras, Pisa, chicas, ya la regó, o después van a salir de que no, de que pobrecito, porque le están implementando la cadena perpetua. La cadena perpetua, la pena perpetua en El Salvador existe desde hace años. Entonces, esto que se está haciendo ahora no te va a cambiar nada realmente en cuanto al control de la delincuencia. Yo creo que también el doctor Carcaix, desde el punto de vista criminológico, nos puede ayudar muchísimo a entender, porque en el mundo hay demasiados estudios a nivel criminológico que nos determina que este tipo de penas, la pena perpetua, la pena de muerte como tal, tampoco te disuade, ¿verdad? La criminalidad de Estados Unidos, que tiene años de tener este tipo de penas, a lo que tienen es una población carcelaria envejecida, altos costos de mantenimiento, y el crimen sigue exactamente igual. ¿Por qué no incluyen los delitos de corrupción en esto? ¿Verdad? Que sería muy bueno que lo introdujeran, porque puede ser que un violador viole a una persona. La corrupción mata y mata a cientos. O sea, que es más grave la corrupción, inclusive de altos funcionarios, que algunos de estos delitos que están incluyendo. O sea, para mí debería, yo hasta introduciría pena de muerte si es necesario para los funcionarios corruptos. ¡No ir otra vez a la cárcel! Y según Juan Chopin, van a implementar la cadena perpetua por esta razón, porque en El Salvador no hay una buena economía, porque en El Salvador no funciona la educación así como lo oyen. Por problemas de educación y económico las personas cometen delitos. En pocas palabras, si alguien no se educa bien, si alguien no sabe hablar o no sabe escribir, le van a zampar la cadena perpetua. Nadie niega que los pandilleros, que es el último fenómeno social que ha dañado gravemente al tejido social salvadoreño, han cometido homicidios, han violado y han actuado haciendo uso del terrorismo. Eso está claro. Ahora bien, yo me pregunto, y nos preguntamos todos como sociedad, ¿verdad? Se han agotado las instancias que prevé un proceso de reinserción, que serían la prevención del delito, como en la medicina también, es lo mismo, la prevención del delito, la educación de primer orden, o sea, que hemos logrado tener un sistema educativo de primer nivel, de tal suerte que no quede excusa para decir, mira, en El Salvador, esta gente ya hicimos de todo y esta gente ha matado, ha violado, ¿verdad? Pero les hemos dado la mejor educación, han tenido fuentes de trabajo. Pero ¿cuál es el tema? Que nosotros vemos que la educación en El Salvador hasta la fecha sigue siendo deficiente. Las fuentes de trabajo y la economía en El Salvador siguen siendo deficientes. Ambas cosas son caldo de cultivo para el delito, para la violación, ¿verdad? Para el terrorismo. Entonces, una vez que agotas todo ese itinerario, ahora puedes decir, bueno, como ya agotamos los procesos educativos de reinserción e integración de los delincuentes, ahora no nos queda otra que aplicar la cadena perpetua y la pena de muerte. No, ya valió madre. Y según Marvin Aguilar, es más caro darle cadena perpetua a un delincuente que reinsertarlo a la sociedad. En pocas palabras, va a ser una gran pérdida de dinero la cadena perpetua. Así que deberíamos seguir con el plan cero ocio, pero aquellas maestras están diciendo de que no, de que miren lo que están haciendo, están poniendo como ejemplo a seguir a todas esas personas que le han hecho un gran daño a este país. Pero después están diciendo esto de que no, de que es muy caro, de que todos los salvadoreños deberían estar libres. Entonces, ¿en qué estamos? Para que vean, ya cayeron en el juego. Esto era lo que Nayib Bukele quería, que estos majes dijeran estas locuras. ¿Sabes cuánto vas a gastarte con todo ese montón de gente en lo que cuesta mantener un preso en el país? Te vas a andar gastando entre 6,000 y 10,000 millones de dólares.
¿Tú sabes cuánto cuesta mantener un preso en este país al año? Entre $1,200 al año. ¿Y sabes cuánto cuesta educar a una persona? Voy a revisar. Mira, un preso te cuesta entre $1,400 y $2,400 al año en El Salvador. Un alumno le cuesta al Ministerio de Educación entre $600 y $1,200 al año. Es más caro tener a alguien preso que educar a alguien. Pensemos con la cabeza y no con el ano. Y según esa imagen, Nayib Bukele no tendría que competir en las próximas elecciones si aquí en El Salvador estuviéramos de forma normal, una democracia normal como en el pasado. Y no sé exactamente a lo que se refiere, no sé si por la investigación que hicieron aquellos supuestos expertos Nayib Bukele debería de quedar inhabilitado, o por el caso de la cadena perpetua, no sé exactamente, pero eso ocurriera si estuviéramos normales. El presidente de la República, el ministro de la Defensa, el director de la Policía Nacional, o en este caso el ministro de Justicia y Seguridad, están habilitados para ser procesados por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, en El Salvador o en un tercer estado. Eso está ahí puesto. A ver, repetime esa parte, porque ya escuché yo que algunas personas opositoras han dicho que eso podría inhabilitar inclusive a Bukele a postularse para presidente en las próximas elecciones. En una sociedad democráticamente normal, pero El Salvador no está en una sociedad democráticamente normal. Pero esto que has dicho es así. Sí. Yo soy Sam. Y para culminar, Rosa Chávez también dio su opinión con respecto a la cadena perpetua y al régimen de excepción. Y ese maestro salió a decir de que el régimen de excepción ya no es de excepción. Y eso me recuerda qué pasó con aquel sacerdote que aquí ellos estaban poniendo como el próximo Monseñor Romero. ¿Qué le habrá pasado? Pero bueno, ahí tienen muchas opciones: Rosa Chávez, Juan Chopin, todos esos señores que se supone de que son los nuevos Monseñores Romeros. Su opinión también sobre todo eso que ha ocurrido con el régimen de excepción cardenal. ¿Usted considera que puede ser tipificado como delito de lesa humanidad, al igual que todo lo ocurrido con las víctimas? Decimos que la excepción es excepción. Aquí se volvió normalidad. La excepción es para mientras llevamos 4 años. Por tanto, hay algo que está como una especie de pecado original, ¿verdad? Y por tanto, algo está ahí totalmente no correcto. A mí me vale ver. Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana y díganme si ustedes creen de que los de la oposición van a poner a Gerson Orellana como el próximo Catalino Miranda, como el próximo Manuel Cotto, que pobrecito de que le están robando todo su dinero honrado. No valió verga, no estás viendo, pues. Pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. El Anonymous 503 te invita a que te suscribas al peludo canal y que actives la campana. Y si te gustó este video, te pido que por favor le regales un like y que lo compartas y que me sigas en mis redes sociales. Y si quieres apoyar el crecimiento de este canal, lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Muchas gracias y hasta pronto. Vuela, vuela.